この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Número 10. Explosión. Este sonido está bien chistoso cuando alguien dice algo inesperado, soez, u obsceno, ya que enfatiza el impacto de sus palabras. Sin embargo, se queda en el número 10 ya que no me parece tan destacable como otros. Número 9. La rana que se ri. Este sonido me gusta mucho porque me parece uma risa bastante contagiosa y me hace mucha gracia los vídeos de animalitos a los que les ponen esta risa como el gatito este. Número 8. Blem. Este es el sonido que hace Yoshi en los juegos de Mario cuando saca la lengua. De pequeño me hacía mucha gracia. Número 7. Bonk. Este sonido me hace mucha gracia cuando lo meten en videos en los que una persona se parte la madre. Suena como si alguien se hubiera abierto la cabeza con un coco. Bien chistoso. Número 6. Las pisadas de Calamardo. Es muy gracioso cuando las pisadas de los personajes de dibujos animados tienen su propio sonido y las de Calamardo me parecen las más jocosas, sobre todo después de meterlas en el Left 4 Dead con un mob. Número 5. Pedo con revero. Jamás en mi vida había escuchado un pedo con semejante intensidad. Esto es lo que suena en tu casa por la noche después de haberte cenado un kebab como un brazo. Número 4. Sonido gufia quando personagem se cai. Já, hijo de puta mamão e você é caído. Que é tonto é o Conchazumari. Número 3. O que sea que haces tú. Este sonido me hace mucha gracia porque suena en los vídeos del Nerd Muji. Y además creo que también suena en Bob Esponja cuando salía un coche viejo. La verdad es que no me acuerdo, pero me parece un sonido muy carismático. Número 2. É o sonido que hace mi lavadora quando termina. Nada más que añadir. Número 1. El sonido de morir en el Roblox. Es un sonido que siempre me ha hecho mucha gracia y, como bien dijo el gran Rubius OMG, suena como si a un niño le pegaran una patada en los cojones. No he jugado a Roblox en mi puta vida, pero este sonido es simplemente icónico.